pura ascensión contrera pura. Quiero verdaderamente darle las bendiciones de parte de Dios y saludarlo. Gloria a Dios. Entonces tenemos, como decía Anel, un programa bien nutritivo en cuanto a, o recordarle en cuanto a la muerte y resurrección del Señor. Bien, maestro, muchas gracias. Me siento más que agradecido al tenerlo aquí en esta programación a los pies de Jesús. Para mí es más que un privilegio contar con su presencia y su persona. Yo sé que hay un público maravilloso que nos sintoniza cada viernes. Le sugiero ya que tenga su papel y lápiz en la mano, porque siempre hay una palabra del reino que viene y reposa sobre los ministros que invitamos acá y sobre lo que dirigimos esta programación para edificación de la iglesia de Jesucristo. Maestro, como bien decíamos al inicio, hablar del tópico de la resurrección de la iglesia, que es un punto fundamental de la doctrina cristiana evangélica. Pero antes de hablar de la resurrección, maestro, me gustaría que refrescáramos el concepto de lo que es más bien el concepto de la muerte. O sea, cuál es la diferencia que hay de acuerdo a la Biblia cuando muere una persona creyente y cuando muere un no creyente. Amén. Ok. Con respecto a la muerte, antes de hablar de la vida tenemos que hablar de la muerte necesariamente. Quiero tocar un punto en lo que se refiere a la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue algo no natural, fue algo sorprendente, porque conforme a lo humano, Anel, conforme a lo humano y a lo natural, cuando una persona da muerte a alguien es porque es más fuerte, o cuando una persona somete a alguien es porque es más fuerte. Y me impacta de Cristo que siendo Él es el más fuerte, sale de lo natural y entra a lo sobrenatural. En una parte Él dice: yo doy mi vida, no es que nadie me la quita, no es que nadie lo somete, sino Él mismo se somete por su propia voluntad a personas quizás que son más débiles o instituciones que eran más débiles que Él, y Él da su vida por amor al creyente, por amor a la persona. Como el Padre dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, y no solamente darlo, sino que lo dio para que lo crucificaran, para ser muerto, y en una muerte horrenda. Es tremendo esto. Entonces, la muerte no se debe ver, la muerte en Cristo no se debe ver como una debilidad, sino como una fortaleza. Amén, amén, perfecta. Claro que sí, maestro. Entonces, maestro, ya partiendo de ese concepto de lo que es la muerte, entonces sí, me gustaría ya que entráramos directamente en la resurrección. Cuando hablamos de la resurrección, ¿a qué específicamente nos estamos refiriendo? Porque usted sabe que hoy en día la gente solamente dice, bueno, vamos a celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero quizás lo celebra de una manera equivocada. Pero cuando hablamos de la resurrección, ¿a qué específicamente nos estamos refiriendo, maestro Dionisio Santana? Bueno, la resurrección de Cristo, primeramente, como lo decíamos, es algo asombroso, es algo que Dios demostró su poder en esa resurrección. Como tú leíste al principio, es la primicia de todas aquellas personas que se dicen que resucitan. Él fue la primicia de esta resurrección. Y yo digo que fue un galardón del Padre. Jesucristo fue galardonado por ese hecho trascendental que hizo aquí en la tierra. ¿Antes de Cristo había sucedido esto con alguna persona o algún ser humano? No, en realidad se cuentan mitos, aparecen historias, pero carece de credibilidad, porque en realidad Cristo da testimonio, o no Cristo, sino la persona misma, que después de su muerte Él resucita y se muestra para dar testimonio de que así como Él lo dijo que iba a morir, así también se cumple que dijo Él mismo que iba a resucitar. Muy bien. Entonces, maestro, ya partiendo de este tópico, de esta importancia, ¿cuál entonces debería ser el punto más bien diríamos la importancia que debe tener el tema de la resurrección para cada creyente, o sea, cada cristiano evangélico?
Porque quizás podríamos decir, bueno, la resurrección, sí, pero ¿qué debe significar la resurrección para mí como creyente en Cristo? Amén. La resurrección para el creyente en realidad viene siendo como la esperanza. La esperanza, porque como tú decías, o decimos y todo, y no es un secreto para nadie, sabemos que vamos a morir. Ahora, ¿qué va a pasar después de que morimos? Entonces, la resurrección es la esperanza del creyente. Es la esperanza de aquella persona que acepta a Cristo. Es la esperanza, no solamente en esperanza, sino de vida eterna. Muy bien, muy bien. Ellos de hecho, hay religiones y personas que han dicho que han prácticamente promovido la esperanza de que ellos algún día resucitarían. Pero de hecho se está esperando todavía. En el caso de Mita y Aarón aquí en la vecina isla de Puerto Rico, se está esperando todavía que Mita fue la que murió primero, resucite, como le había prometido. Pero entonces también ahí está Aarón, que ya murió también. Y de hecho, nadie ha podido, como más bien usted decía, resucitar. No, ministro, eso, pues yo te decía que carece de credibilidad, porque no hay un testimonio veraz de que, incluso, Anel, que tú sabes que cuando Cristo, me imagino en esa época, en ese entonces, el decir que Él iba a morir era normal, pero que Él iba a resucitar, eso es terrible. Entonces, en ese entonces, como no hubiese pasado esto, cuando Él resucita, recuerda que en la historia, según la historia, dice que pusieron soldados en la tumba, se acordaron. Pero mira, recuérdate que Él dijo al tercer día que Él iba a resucitar, y pusieron soldados a salvaguardar el cuerpo. No sea que con miedo a que los cristianos se lo robaran y después decían y salieran dichos populares. Entonces hubo algo trascendental ahí que no carece de importancia, porque cuando Jesucristo viene y testifica con su persona ya resucitada. Amén, amén. Entonces, maestro, hay un caso de resurrección también que ocurre en la Biblia. Entonces, ¿de cuánto más o menos podríamos hablar? Yo ojalá fuera específico en esta pregunta. Sí. ¿De cuánto tipo de resurrección pudiéramos hablar o habla la Biblia? Porque entiendo que el caso de Jesús fue ya el caso excepcional, pero ahorita hay más casos. Sí. Entonces podríamos especificar para que nuestros oyentes estén claros entre un tipo de resurrección que hay, ¿verdad? Para glorificar el nombre del Señor, y el tipo de resurrección según la esperanza de cada creyente. Amén. Mira, la Biblia relata, por lo que puede entender, dos tipos de resurrección. Que está la resurrección de Lázaro, podemos poner un ejemplo, y la hija de Jairo, ¿me entiendes? Pero estos tipos de resurrección, yo lo pudiera notar o pudiera marcarlo como un milagro que hizo el Señor. El milagro o estos tipos de resurrección son importantes, pero lo trascendental es que la resurrección a cual nos referimos es para vida eterna. Estas personas resucitaron y luego murieron. Entonces, ¿cómo te digo? Si en la persona, hay también casos aquí en el mundo que se han escuchado, que personas han muerto y por 24 horas y resucitan, pero naturalmente vuelven a morir. O sea, que podríamos decir que Lázaro tuvo el privilegio, o tendrá el privilegio de 2 veces de resucitarlo, porque resucitó cuando murió, ¿verdad que sí? Humanamente. Y ahora tendrá también el privilegio de ser transformado. Cuando suena, ¿cómo es, maestro? Me gustó eso. De ser el transformado. De ser transformado. Sí, porque como te decía, hay una muerte, por ejemplo, hay una resurrección que es conforme al mismo cuerpo, resucita en el mismo cuerpo, pero la resurrección con la cual te digo que es como un galardón, es cuando tú eres transformado en otro cuerpo incorruptible. O sea, esa es la esperanza que tenemos la iglesia, de ser transformado en un cuerpo. Maestro, usted se ha metido ahora que me va. ¿Cómo así que vamos a ser transformados? Cuando usted se refiere a la transformación, ya se está refiriendo como al arrebatamiento, cuando Cristo venga a levantar la iglesia, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos a explicar, pues yo sé que muchos amigos nos están escuchando y quizás no creyentes. ¿Cómo eso, de esa transformación que esperamos según la palabra del Señor?
que va a suceder en cada creyente y cuando. Ahora, explíqueme ahí, maestro. Tú sabes que hay personas de que entiende que vamos a resucitar y quizá, por ejemplo, una persona Anel, que es inválida, que está en los pies de Cristo y es inválida, no tiene pie, por ejemplo, cuando tiene la esperanza de resucitar, quizá una persona carece de conocimiento y cree que va a resucitar sin sus dos pies. Pero el apóstol Pablo habla en Primera de Corintios 15, me parece, que dice que las plantas, poniendo una similitud de las plantas, que cuando se siembra en tierra, la planta muere por completo. ¿Qué es lo que quiero decir? No el alma, por ejemplo, porque cuando una planta es sembrada, la semilla, el cuerpo totalmente es deshecho y es un nuevo cuerpo. El apóstol Pablo ahí en los Corintios dice que viene con un cuerpo renovado, un cuerpo espiritual que vamos a tener allá. Muy bien, excelente. O sea, quiere decir que si una persona murió con un cáncer o murió con una enfermedad cualquiera, de cualquier índole, cuando ya resucita en Cristo ya no tendrá esa enfermedad. No, eso es así, no tendrá esa enfermedad porque, como decíamos, es un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Ahí no habrá necesidad de enfermedad, ahí no va a haber enfermedad. Yo creo que vale el esfuerzo servir a Cristo entonces, maestros. Qué bueno es escuchar cosas, detalles que están circunscritos en la promesa del Señor para su iglesia. Maestro, entonces, con referente a esa persona, estamos hablando de la resurrección, de esa esperanza. Por ejemplo, con referencia a cuando uno pierde un ser querido que uno amaba mucho, quizás de la casa, el que aportaba, una madre que perdió a su hijo. ¿Qué consuelo puede darle, o sea, de esperanza algún día volverlo a ver? Bueno, también, mi hermano, la Escritura dice o narran también en Corintios, ahí creo que en Colosenses, que habla de que no desesperancemos por causa de lo que duermen, porque si en realidad entendemos la resurrección, que es, si murieron en Cristo, nosotros también en un tiempo vamos a morir y vamos a ser resucitados juntamente. Entonces nosotros tenemos la esperanza de verlo allá y tenemos la esperanza de una persona que alcanzó su esperanza. Maestro, ¿y cómo así que alcanzó su esperanza? Sí, porque la persona que muere en Cristo, por eso dice que si vivimos para Cristo, hablando de la vida natural aquí, tenemos que vivir para Cristo, que es lo que estamos haciendo nosotros, Anel, el pueblo de Dios cristiano, viviendo una vida piadosa, viviendo una vida sometida a los pies de Cristo. Entonces, si nos toca el morir, también tenemos que morir para Cristo. Si un familiar le toca morir, debemos de tener ese consuelo de que murió en Cristo. Ahora, cuando mueres sin Cristo es lo difícil, es como el desconsuelo, es lo contrario a que una persona muere en Cristo y una persona morir sin Cristo. Entonces diríamos, maestro, que los requisitos para una persona tener esa garantía de que va a resucitar o que va a ver a sus seres queridos, porque por ejemplo alguien que tenga su padre o su madre que murió en el Señor, pero él no vive a la altura de algún día abrigar esa esperanza, lo correcto sería entonces vivir para Cristo, como dice usted, o sea, convertirse y apartarse de su pecado. Es interesantísimo esto, porque yo sé que estamos viviendo una sociedad que es o sea que antes de, no sé si usted se ha fijado, maestro, que la persona ya está, que antes de convertirse o de decidirse abandonar el mundo, ya elige el tipo de religión que quiere. Dice, por ejemplo, yo voy hasta la iglesia porque allá en tal iglesia yo puedo hacer esto, yo puedo seguir con todas mis cosas, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, y ahí, pero realmente yo creo que la persona debe decidir por su salvación. Amén, amén. ¿Tú sabes por ejemplo, si hoy en día usted le pregunta a cualquier persona, le dice, no, yo mejor prefiero seguir la religión que murió mi papá o mi tatarabuelo, porque él tenía un cuadrito pues y le decía todo lo que quería y hacía todo lo que quería, el cuadrito nunca se metía con él, es mejor así. No, así es fácil, Ángel, así, imagínate tú, así es fácil, pero
En realidad la esperanza, y no es porque nosotros lo digamos, Anel, sino que están plasmadas y hay testigos de esto, del poder de Dios. Y ¿sabes qué? Que Juan 1:12 dice que los que creen en su nombre, los que se acercan a Él, entonces a eso le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y si somos hijos, entonces somos herederos. Amén, amén. Interesante este detalle. De manera que nosotros tenemos ese privilegio. Maestro, entonces, ahorita hablamos de que hasta ahora no se ha registrado nunca en la historia, ni antes de Cristo, ni después, ni durante Cristo, que haya resucitado. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso, maestro? No, por eso hablamos de eso ahorita, que en realidad carecen de importancia, porque un hecho tenía que ser justificado con obra. Entonces, hay mitos, hay personas que dicen que sí, pero no hay una veracidad. No hay evidencia. No hay una evidencia como la de Cristo, que fue un hecho palpable, un hecho trascendental. Incluso que, según registra la palabra, hasta aún los romanos, hasta aún los que lo crucificaron, tuvieron que decir que verdaderamente era hijo de Dios. Es tremendo, porque la manifestación que hubo después de la muerte dio a notar que no fue alguien cualquiera que murió ahí. Amén, amén. Yo sé que la muerte de nuestro Señor Jesucristo trascendió tanto, pues, principalmente los saduceos que no creían en el tema de la resurrección. Yo quisiera ahora aprovechar para hacer una pregunta, maestro. Jesús compartió con sus discípulos después de haber resucitado. Pero claro que sí, aquí así tenemos hechos verídicos. La palabra habla que se le presentó primeramente a María Magdalena, luego se le presentó a varias personas que iban camino a Emaú, y luego se le presenta a sus discípulos, luego incluso que da a notar que entra, dice que la puerta estaba cerrada a él, y se le presenta y entra con la puerta cerrada, y le dice a Tomás que lo toque. Da a entender de que era un cuerpo que era visible y palpable. No es algo, un mito que se dijo, no, sino es algo, un hecho trascendental, y que nosotros, al igual que nuestros ancestros, testificamos de ese poder de Dios. Muy bien, muy bien. Me gusta, maestro, cuando se habla con fundamento bíblico, porque yo sé que hay muchas personas que quizá esto le choque. Sí, claro. Pero el conocimiento en sí, o la seguridad cuando usted va a la palabra, si usted, amigo que nos está escuchando, tiene su Biblia, puede ubicarse en Lucas capítulo 24, donde habla el tema de la resurrección, se dará cuenta que lo que estamos hablando basado en la Biblia, la palabra del Señor. Y por eso entonces podemos hablar con autoridad de esa esperanza. Abrigamos nosotros los cristianos evangélicos. Qué bueno. Maestro, entonces, ¿cuál debe ser, ya hablando en sí del creyente? O sea, que como humanos tenemos sentimientos. A veces lo que pasa o lo que sucede a nuestro alrededor afecta nuestra parte humana. ¿Cuál debería entonces ser la actitud del creyente cuando enfrenta casos de muerte? Por ejemplo, se le murió un familiar, o estoy enfermo y veo que tengo la posibilidad de irme. ¿Cuál sería la actitud de un creyente ya que sabe que es sellado con el Espíritu Santo? Sí, es terrible. Tú sabes que algo que da a notar y algo que me impactó es que dice que Dios no quiere la muerte del impío, mas tiene por gran estima la muerte del creyente. Wow. Digo, wow. Gran estima. Pero eso es lindo. Yo digo, Dios mío, pero ¿y cómo esto? ¿Por qué? ¿Por qué da a entender? Porque la muerte del que no cree en el Señor, de que no ha aceptado al Señor, no hay garantía de una resurrección para un galardón. Pero la muerte de aquel, es más que incluso, Anel, que Cristo, cuando se refiere a la muerte de un creyente, se refiere como a un sueño, como a algo, un dormitar del sueño, no como la muerte en sí, porque sabe que esa muerte o ese sueño es momentáneo, esperando un momento de su galardón. O sea que cuando un evangélico, creyente cristiano evangélico, digo, soy específico, cristiano evangélico, porque no me quiero referir a personas que diga yo soy cristiano, sino gente que viva la palabra de Dios, porque cualquiera puede decirlo, yo soy. Eso ¿Verdad es. que sí?
hasta los demonios creen y tiemblan. Me estoy refiriendo a alguien que le pesa el ruedo de los pantalones y a una persona que le pesa el ruedo de las faldas. Y cuando dice yo soy cristiano en su barrio, se lo creen porque lo es realmente. Entonces, con referente a eso, ¿qué tipo de recompensa ofrece Cristo a esos creyentes que mueren en Él? O sea, usted más o menos iba dando la idea, más o menos. Sí, sí, a eso, por ejemplo, lo primero es el galardón de la resurrección del cuerpo incorruptible al nuevo cuerpo y todo eso. Pero yo digo que más que el galardón de todo eso es que dice la palabra que después que estemos allá nos sentará en una mesa a comer, y lo más fuerte es que Él va a comer, vamos a comer, o sea que en ese cuerpo resucitado nuevamente vamos a comer. Claro que sí. y también, Anel, lo más trascendental es que el mismo Señor es que nos va a servir. Wow, eso es terrible. Personalmente dice que Él nos servirá. Eso es como, va a ser como un privilegio para Él, mi hermano. Que nosotros hayamos batallado en esta vida humana con dificultad, con debilidades, y triunfemos hasta el día de nuestra muerte, esperando la resurrección, que conforme a que Cristo resucitó primero, entonces nosotros, como padecimos la muerte de Cristo, también vamos a disfrutar de la resurrección, la vida eterna, y que Cristo nos sirva en aquel día. Eso suena un tanto interesante, maestro, porque eso que usted acaba de decir contradice la ley natural de que un espíritu no puede comer. Pero ahora usted ha soltado algo muy interesante ahí de que allá nosotros vamos a comer. Yo sé que hay mucha gente que le gusta mucho comer y ahora está un poquito, ¿verdad?, contento. Dice, bueno, si vamos a comer en el reino del cielo, ahora sí estamos hablando. Sí, mi amado, nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, vamos a tener un cuerpo espiritual, pero es conforme a lo celestial, porque nada corruptible va a entrar. Entonces, entendiendo que este cuerpo humano está sujeto a leyes y a debilidad. El cuerpo de Cristo, conforme a como lo tocaron, conforme a como dice que iba también como a participar de la comida. Comió Jesús, tu maestro. Comió, entonces comió Jesús. Entonces, así como todo lo que Él hizo, nosotros lo vamos a hacer. Ahora tendremos un cuerpo transformado como era el cuerpo de Adán antes del pecado. Muy bien, ahí mismo en Lucas capítulo 24, versículo 13 nos habla que cuando Él iba camino a Emaús, con los que iban conversando con Él, Él se sentó y partió el pan y comió. O sea que ahí no tiene necesidad ni siquiera de esperar que le abran una puerta para pasar. Eso es así. Con ese cuerpo. Sí, porque no estamos en ese cuerpo glorificado, no tendremos, no estaremos sujetos a leyes humanas. Así como dice que Adán Adán se trasladaba, o Adán, así que no estaba sujeto a ley, así mismo seremos nosotros. Porque yo me impacta si estamos esperando, o la esperanza de ser igual al Señor después de la resurrección, entonces vamos a participar de lo que Él participó. Muy bien, muy bien. Me gustó algo también que usted dijo ahorita, maestro, que el que muere en Cristo sin una pierna menos, entonces en ese cuerpo tendrá sus dos piernas. Eso es así, mi hermano, eso es así. O sea, que el que murió por enfermedad también allá no tendrá ese cuerpo todo achacoso. Yo sé que hay mucha gente que está en cama, maestro, que nos están escuchando a esta hora. Y la esperanza de todo aquel que perdió una pierna en un accidente, perdió un brazo, quizá que está no vidente, imposibilitado de ver, ¿verdad que sí? Cuando escucha palabras de esperanza como esta, pues se le levanta el ánimo y dice, wow, aunque esta mi piel sea deshecha, yo sé que yo algún día en otro cuerpo glorificado tendré la esperanza. Mira, Anel, eso, y ya que tú entras y como tú dices, hay muchas personas que están enfermas y que quizá tienen duda en cuanto a esto. Yo brevemente te puedo contar una experiencia que tuve en el Señor. Fue algo como que me sacó del cuerpo. Y yo me sorprendí, porque yo me sacó del cuerpo y yo veía mi cuerpo tirado en el sitio donde estaba, porque yo estaba en ayuno y eso, y veía mi cuerpo y yo, y esto era extraño para mí. Entonces Él me dio a entender que lo sobrenatural no era el cuerpo físico, sino el cuerpo espiritual, el alma, ¿me entiendes? Entonces, ahorita hablábamos de la semilla se siembra, por ejemplo, y
después que muere la semilla, entonces nace un nuevo árbol. Pero el alma, la semilla, se sembró. Entonces, el corazón tuyo, el alma no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es el cuerpo corruptible que tenía a un cuerpo incorruptible. Entonces, esa persona que está enferma, esa persona que tiene cáncer, que padece de esa persona no vidente, sepa y tenga la esperanza de que será transformado, de que si está ahí, está esperando la muerte, es difícil decirlo, pero muera o debemos morir con la esperanza viva que tenemos de resucitar. Cuando el Señor me mostró esto, yo es como que me desapegué de lo humano, Anel. Y yo, permítame ese término, fue como que a veces uno está muy arraigado a lo humano, a las cosas materiales. Y cuando el Señor me pudo mostrar esta experiencia, y como lo dice Corintio, como lo dice el apóstol Pablo en los Corintios, es algo trascendental, es algo poderoso, porque lo compara a un árbol que murió y a una semilla. Entonces el cuerpo que yo tengo ahora, yo morenito, un poco chiquito, yo tendré un cuerpo incorruptible, yo tendré un cuerpo, wow, algo inexplicable, algo tremendo, hermano. Esa es mi esperanza. Amén, amén, amén. Hay que ser un poquito más grande, maestro. Puede ser, puede ser, mi hermano. Qué bueno que allá no habrá ningún tipo de complejo en cuanto a ese cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar, porque tendremos otro cuerpo nuevo. Maestro, qué bueno sería donde no habrá ya un dolor de muela, un dolor de cabeza, no habrá, que me duelen los riñones, que ahora los pulmones están congestionados, que ahora la garganta la tengo afectada. Ya tendremos un cuerpo nuevo. Por eso, Anel, el que está enfermo, esta palabra es para el que está enfermo, como le decíamos, quizá no, los médicos le diagnosticaron que no va a caminar nunca, pero sepa que si está en Cristo y muere en Cristo, sepa que sus dos piernas serán restituidas. Wow, me gustó eso, maestro. Sí, mi hermano, tú sabes lo que una persona que le dan un diagnóstico de un cáncer terminal y en realidad va a vivir con ese cáncer mientras le queda de vida, pero el saber y ello entender y arraigarse de esa esperanza de que, bueno, tengo este cáncer y voy a morir, pero mi esperanza es resucitar con un cuerpo glorificado, fuera cáncer, fuera sida, fuera pies o la vista que no la tengo. De verdad, esa, a pesar de morir, la esperanza es que tengamos después de nuestra resurrección un cuerpo glorificado. Qué bueno es contar con garantía. Todo el mundo cuando va a hacer algo, lo primero que busca es la garantía. Hasta para comprar un producto, usted observa que si no tiene garantía no vale la pena comprarlo. De manera, querido amigo que nos escuchan esta tarde, que le invitamos a creer en Jesucristo, el único, ¿Sabe algo? en toda la historia que pudo resucitar y demostrar, y están las pruebas ahí. Amén. ¿Sabe algo, Anel, ya para antes de salir del tema? Cuando tú hablaste de garantía, mira, Anel, la garantía tiene dos vertientes, que es cuando te dan un papel firmado, pero también quién representa o quién da esa garantía. Porque si tú vas a cualquier cosa, a cualquier compraventa o cualquier establecimiento, tú ves la magnitud del establecimiento, la potencia de esa empresa, y tú dices, no, si esta gente me da una garantía, yo puedo creer. Allí hay credibilidad. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que, wow, esto es terrible. Yo siento poder, siento a Dios. Por eso es que cuando Cristo te dice, mira, yo te doy garantía de la resurrección y la vida eterna, por eso es que ese personaje amerita que tenga credibilidad. Ese personaje merece creer. No como los personajes que dicen, sí, yo voy a resucitar, y todavía estamos esperando a una resurrección. Pasan 1000 años y todavía se está esperando. Cristo, mi hermano, dio ejemplo y testificó con su muerte y su resurrección que era digno de ser esperado. Era digno nosotros de morir en esperanza. Hay un personaje, ahora mientras usted hablaba, un tal José Luis Miranda, creo que de Puerto Rico, que él estuvo una vez proyectándose como el sucesor de Cristo, o prácticamente el que ocupaba el lugar. Y de hecho nosotros vemos que los papas y tantos otros representantes y personas se han atribuido la personalidad de Cristo aquí en la tierra, donde ellos no pueden hacer evidentemente lo que Cristo hizo cuando mueren, porque hasta ahí llegó todo.
Cualquiera puede decir, no, yo soy el representante, como es el Papa del Vaticano. Se atribuye esa personalidad de Cristo, pero hasta ahí llegan. Cuando mueren, se da a entender su flexibilidad humana. Señores, esto no es un cuento de hadas lo que estamos contando, es la realidad, lo que dice la palabra, el manual de instrucciones del cielo que ha descendido aquí a la tierra y que nos habla y nos da a entender las cosas como son realmente. A veces nosotros tenemos familiares que pertenecen quizás a otra denominación, pero no se trata de religión, se trata de Cristo, de la salvación, que más allá de uno querer ser partidario de un grupito. Estamos hablando con el corazón en las manos, abierta, para que todo amigo entienda que fuera de Cristo no hay otro camino. Amén. Qué bueno cuando podemos, ¿verdad?, con toda sinceridad, humillarnos a los pies de Jesús, entendiendo que no hay otro. Podrán haber suposiciones, pero no es lo mismo, como usted decía, cuando hay una garantía ya prevista. Mira esto, Anel, cuando tú hablas, por ejemplo, sin irrespetar las personalidades que están en eminencia delante de lo humano, del Papa y eso, que se atribuyen a, diría, ser el segundo Cristo, la personalidad de Como Cristo. representante, que no Sí, lo es. representante. Con todo el respeto que se merece. Como yo lo decía al principio, toda persona, lo natural es que el más fuerte someta al más débil, pero en Cristo fue lo contrario. Él, siendo el más fuerte, se sometió a lo más débil, y no solamente se sometió y fue crucificado y fue muerto, sino que también operó el espíritu de poder con la resurrección, porque cualquiera, Anel, puede morir y cualquiera puede poner su vida, la Biblia dice, puede un osado osarse a dar su vida por un bueno, pero por el malo no. Pero resucitar, mi hermano, eso es... Ahí todo ser humano tiene que quitarse el sombrero. Es el límite, hermano. Cualquiera dice, yo soy, o yo me parezco, yo soy representante. Ahora, la evidencia solamente la ha dado uno solo. Amén. El que murió en la cruz, como dice usted, no porque lo mataron, fue porque él mismo ofrendó su vida por nosotros. Por amor a nosotros. Ojalá que nuestros amigos que quizás toman este tiempo, esta temporada, para hacerlo de una manera incorrecta, puedan entender que esto tiene mucho valor, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Maestro, ya finalmente, porque yo sé que el tiempo ya se nos ha ido un poquito y ya tenemos que entregar al próximo programador, pero antes de, maestro, ¿cuál fue ese objetivo final? Que yo sé que lo hemos dado, querido, ya lo hemos dejado entredicho, sí, pero ya a manera de conclusión, ¿cuál fue el objetivo final o definitivo de la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Amén. ¿Sabes qué, Anel? Por ejemplo, tú hablabas del tiempo, y para ser un poquito breve y esto, sabes que estos tiempos es que la gente como que se sienta, alguna gente, a meditar en la muerte, ¿me entiendes? Porque diferentes culturas tienen esto y diferentes naciones tienen esto, y es bueno que este programa se enfoca a ese tema, porque en realidad, como decíamos, la muerte de Cristo no representa una debilidad. La muerte de Cristo representa el poder de Cristo, porque lo natural es que, ¿me entiendes? Lo natural es que la persona se someta y muera, pero mi hermano, no aparece ese quien se dé a someterse por el más débil. No aparece ese. Entonces, la muerte en Cristo, la muerte de Cristo representa el perdón de pecado. Eso es lo que representa. El perdón de los pecados. El perdón de los pecados, esa es una parte, porque dice que cuando Él muere, dice el acta de los decretos, hablando que no era contraria, O sea, que porque, tenía que pagar yo, que estaba claro, que nosotros teníamos que pagar eso, no era contraria, eso, el acta de los decretos. Entonces, con su muerte, mi hermano, Él dice que agarró y la clavó en la cruz, dando a entender que nos dio vida, que fuimos el pecado que nosotros llevábamos por cuestiones del pecado adámico o el cuestiones natural. No, Cristo lo llevó en sí, y con su muerte no exceptuó de ese pecado. El acta que no era contraria fue eliminada.
Muy bien, muy bien. Señores, de esta manera ya entonces hemos arribado ya a la parte final de esta programación con esta interesante declaración del maestro Dionisio Santana Félix de cuál fue el objetivo de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz. Fue para perdonar nuestros pecados. O sea, que nadie puede vivir una vida ahora en el pasado. No, pero que yo hice esto, pero que tú crees que Dios me ha perdonado. Si ya usted confesó a Cristo como su Salvador, sea lo suficientemente listo para creer que ya su culpa fue pagada. Amén, amén. Eso es así, Anel. Dos cosas. La muerte representa el perdón de pecado y la resurrección es el galardón. Wow. O sea, la garantía de vida eterna. Claro, eso es así. Porque, ¿sabe, Anel? Solamente no me puedo quedar ahí en el perdón de pecado. Ah, ok, me perdonaste, pero ¿y qué obtengo? ¿Me entiendes? Entonces, la resurrección representa el galardón, la coronación, porque es algo, como te decía ahorita, la resurrección de Lázaro y de la hija de Jairo se puede atribuir a un milagro. Pero la resurrección que nosotros estamos hablando es un galardón por una trayectoria, una vida piadosa que tengamos aquí en el mundo. Wow. Tremendo, tremendo, tremendo. Vale el esfuerzo, repito esta palabra, servir a Cristo, porque el mundo y Satanás no ofrecen nada duradero como Cristo ofrece a aquellos que le siguen en esta vida. Y de hecho la palabra lo ratifica, que el que se decide por Cristo en esta vida recibirá 100 veces más y finalmente la vida eterna. Así que, amigo, tú que nos escuchas, vale el esfuerzo servir a Cristo. Maestro, ha sido un altísimo privilegio haber compartido este tema tan importantísimo, de hecho que es uno de los más fundamentales, me atrevería yo a decir, del todo el pueblo cristiano evangélico. Amén. Porque podríamos gozarnos quizá en la iglesia, en un coro, en una alabanza, podríamos hacer tantas cosas que hacemos nosotros los cristianos evangélicos, pero nada como esa bendita esperanza que esperamos todos nosotros, aquellos que ya murieron, porque ya los que murieron están, como usted decía, como bien decía ahorita, durmiendo. Ni siquiera la Biblia dice que murieron, sino dice que están durmiendo como una sala de espera, esperando el sonar de la trompeta, que será el toque para que ellos sean, yo me imagino, maestro, como esas tumbas de Tellarán, como que él dice, yo no puedo aguantar estos cristianos evangélicos, y romperán para soltar cuando suene la trompeta a todos aquellos cristianos fieles que murieron en Cristo. Eso es. Ojalá que nosotros los cristianos valoráramos esto y entendiéramos que si nos zafamos de Cristo no hay otra esperanza. Amén. Maestro, no ¿hay algo más que decir ahí? Por ejemplo, con cuestiones a la siembra y con cuestiones a la esperanza, sabe que todo aquel que trabaja, Anel, todo aquel que se esfuerza en algo, si hablamos de agricultor, todo aquel que prepara la tierra para sembrar, tiene una finalidad. No siembra por sembrar solamente, sino siembra para un día de cosechar. Sino si trabaja para un día en la quincena cobrar su sueldo y todo eso. Entonces el cristiano debe de estar firme y saber que nosotros no estamos aquí porque vinimos así sucesivamente, sino que estamos aquí trabajando para que en aquel día nosotros de cosechar el galardón que es, después que muramos, la resurrección de vida. Esa es nuestra esperanza. Amén, amén. Maestro, muchas gracias por acudir a esta invitación que le hiciéramos a esta programación a los pies de Jesús. Gracias a ti, Anel, y de verdad más que agradecido, y me siento contento con estar aquí. Cualquier cosa, estamos disponibles. Dios bendiga. Muchas gracias. Señores, después de haber compartido esta interesante entrevista junto al maestro Dionisio Santana Félix, queremos también despedirnos de ustedes porque ya he llegado a la parte final de esta programación. Gracias a esa comunidad internacional que nos sigue, quiero llevar un saludo ahí a Dori, que yo sé que siempre sigue esta programación desde Venezuela. Dorian Fernández Rodríguez, saludo para usted y su Madre Santa. Como no, también para Joanny García, que siempre sigue esta programación desde Boston, allá. Gracias Keila, gracias a sus hermanos de aquí también, de República Dominicana. Recuerde que lo hacemos cada viernes de 6 a 7 hora del Caribe en esta programación a los pies de Jesús. Muchas gracias por su sintonía, y a usted también que nos sintoniza a través de esta estación radial Misionera FM
Gracias mil, y que Dios nos ayude a entender estas grandes verdades que se esconden en la palabra del manual de instrucciones. Será entonces hasta el próximo viernes, cuando estaremos en una programación similar o mucho mejor a esta. Su hermano Anel Peña, que le dice hasta la próxima.